Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecerles el tiempo y la dedicación por conectarse el día de hoy a este webinar, que hoy es súper interesante la temática que vamos a exponer, así que nada, agradecerles de antemano a todos. En el día de hoy nos acompaña Federico Eduardo Olivera, que es abogado y gerente operativo de InvestBA, la agencia de promoción de inversiones y comercio exterior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual va a dar inicio a este webinar, ¿sí?, sobre cómo impactan las políticas monetarias en el mercado de capitales. Así que nada, también agradecerle a Federico por estar hoy presente y darle la palabra a él. Bueno, muchas gracias, Gianluca. ¿Se escucha el eco? Saquemos el eco ese. Ahí está. Ahora sí, sin eco. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Gianluca. Bienvenidos a los asistentes. Muchas gracias, Nahuel, por acompañarnos el día de hoy en este webinar que me parece súper interesante e instructivo. Y bueno, no mucho más que esto, agradecerles y bueno, te vamos a escuchar atentamente, Nahuel. Bueno, voy a dar paso a presentarlo a Nahuel. Nahuel Gandulfo es licenciado en Economía por la Universidad de El Salvador y también es idóneo en el mercado de capitales. Actualmente es asesor financiero corporativo y CEO de Especulación Cero, en donde se especializa en proporcionar soluciones financieras a pymes para que éstas puedan alcanzar sus objetivos financieros. Así que muchas gracias, Nahuel, por sumarte hoy y te damos la palabra para que inicies la presentación. Estás muteado, Nahuel. ¿Ahí se me escucha? ¿Ahí se me escucha? Ahora sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Espero que tengan un hermoso día. Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante que hay dentro de las finanzas, ¿no? Porque uno piensa que las finanzas son el mercado de capitales. Muchos, y toda mi vida lo escuché, dicen que es la timba, que no. Es como una especie de magia, un juego que nadie sabe qué puede pasar, pero bueno, esto en realidad hay un trasfondo detrás de todo lo que es el mercado de capitales y no solo es inversiones y es a ver dónde pongo el dinero para ganar, sino también para lo que verdaderamente está hecho y lo que tratamos de llevar al mundo de las empresas, es cómo manejar el dinero, evitar todo tipo de riesgos, evitando las especulaciones, por eso el nombre de la consultora. Eh, Evitar las especulaciones teniendo en cuenta los parámetros macroeconómicos que uno se encuentra en el día a día. Puede ser estando en Argentina, Estados Unidos, etcétera, y va dependiendo mucho cómo actúa el país en términos de política monetaria, qué es lo que va a pasar en el mercado. Vamos a hacerla muy simple. Para un dato de estos días, Japón bajó la tasa de interés. De repente, Japón no bajó la tasa de interés, bajó la cantidad de efectivos mínimos que necesitan los bancos, que tienen que mantener en encaje, y eso que genera un aumento del dinero prestable. Y de repente las bolsas subieron muchísimo, 4%. Y ahora, hoy subió otra vez por otras noticias nuevas que están en el mercado. Todas que fueron impulsos a la economía vía herramientas de política monetaria. Así que vamos arrancando, voy a compartir la pantalla. Eh, Vamos acá. Bueno, ¿se ve la pantalla bien? Perfecto, ¿es Perfecto. grande? Lo único que pasa es que perdí todo tipo de visualización con gente. Bueno, ¿cómo impactan las políticas monetarias en el mercado de capitales? Y para esto tenemos que entender cuáles son las políticas monetarias que pueden llegar adelante los países. Y también tenemos que entender las herramientas, tenemos que entender cuáles son las variables que pueden llegar a tocar. Yo siempre digo que las principales variables son tres: tipo de cambio, inflación
y tasa de interés. ¿Está bien? Ahí de esas tres, donde uno realiza son las variables que uno ve para realizar las inversiones, tenés que entender que dos son capaces de ser modificadas por el Banco Central o los gobiernos. Y hay una que medio como que no, que es derivada de ellos, y esa es la inflación. El resto las puede mover los bancos centrales con políticas monetarias. Em, la política monetaria es un conjunto de instrumentos y acciones que emplean los bancos centrales para influir en la cantidad de dinero. Cuando influyes en la cantidad de dinero, también estás influyendo en el costo que tienen los créditos, tasa de interés, y cómo se van moviendo, ¿no? También todo eso afecta a los precios. Y eso es una especie de timón, un volante que te deja ir moviendo de a poco las variables económicas para ir a donde más o menos uno quiere. No siempre sucede, pero normalmente eso es lo que pasa. A ver, para decir un poquito cómo va a ser la charla, vamos a ir explicando primero un poco de lo que son los objetivos, las funciones y otros tipos de movimientos que se pueden generar en la economía, para después ir bien de lleno y bien conciso de cómo afecta el mercado de capitales y qué es lo que podemos ver de ahora en más. Y si nos conviene sacar un crédito, ¿no? O qué tipo de crédito. Vamos un poquito a lo que son los objetivos principales de lo que son las políticas monetarias. A nivel mundial, la mayoría de los bancos centrales tienen como objetivo estabilizar los precios, ¿no? Ese es el Nahuel, principal. te hago una Sí, consulta. Vos sí. estás pasando las slides Sí. porque no se está replicando en la transmisión. Fíjate si estás presentando. Ahora sí, ahora sí. Ah, porque bueno, lo agrandé, pero bueno, a ver, no parece que ser que no funciona. Ahí se ve bien. Sí, ahí se ve bien. Si querés saber, hacer una prueba para pasar una. A ver. Pero ahí lo agrandé al total de la pantalla. ¿Lo toma? No. Ah, genial, listo. Bueno, lo dejamos así. Dale, dale. Em, ¿Por dónde iba? Acá está. Uno de los principales objetivos que tienen los bancos centrales y los gobiernos a la hora de tomar políticas monetarias es la estabilidad de precios. Todos los países tienen políticas monetarias. Antes vos veías donde las políticas monetarias iban más que nada ahí, la estabilidad de precios y un poco de lo que es estabilidad financiera, ¿no? Porque uno trata de generar estabilidad en el sistema financiero para que las crisis no se generen o evitarlas, tratar de tomar algún que otro recaudo para que crisis ajenas no nos afecten a nosotros. Y en el último tiempo se le fue agregando lo que es un objetivo que está teniendo en cuenta lo que es el crecimiento económico y la generación de empleo. Esto es algo nuevo, antes no se miraba tanto eso. Ahora sí, fíjense lo que pasó con la Fed, las últimas noticias de que bajaron la tasa, fue porque la inflación está alta, pero hay que tener en cuenta que el empleo se está empezando a tener algunos tintes medios complicados. Siguen teniendo una economía fuerte, pero se veía como que se estaba desacelerando el empleo. Entonces dijeron, vamos a bajar la tasa. Y la economía también estaba teniendo algunos problemas, no teniendo problemas, sino que se estaban viendo que a futuro se esperaban algunas bajas de consumo, bajas de ventas, etcétera. Entonces decidieron tomar una decisión de bajar la tasa de interés. Y esto es algo que se agregó hace poco, no es algo muy nuevo. A ver, estamos hablando de varios años, ¿no? Pero en lo que es en la historia económica. Ese punto fue uno de los últimos que agregaron y después, dependiendo del país, se enfocan más en uno que en otro. Por ejemplo, hoy en Argentina tenemos un enfoque más a tratar la estabilidad financiera que a un crecimiento de empleo y a un crecimiento económico, ¿no? Pero hay que ver la película y venimos de un contexto bastante complicado,
donde se te empieza a poner un poquito más difícil ir moviendo cada variable. Y a ver, ¿por qué no se mueve? Ahí está. ¿Cuáles son las políticas monetarias, o sea, de las políticas monetarias, cuáles son las herramientas que uno tiene como Banco Central para llegar a un objetivo? Hay un montón, pero las primordiales son la tasa de interés, donde la tasa de interés es el costo del dinero. ¿Está bien? Si yo aumento el costo del dinero, estoy haciendo que, el dinero se mueva más lento, voy a frenar la inflación, ¿se entiende? No, 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 no. Y bajarla hace todo lo contrario. Después, operaciones del mercado abierto. Esto son operaciones que siempre hace el Banco Central en todo el mundo, donde compra o vende activos financieros, normalmente son bonos del tesoro, y que cuando los compra, inyecta dinero al mercado. O sea, para explicarlo, si está haciendo una operación de compra de bonos, yo te compro yo que soy el Banco Central, te compro los bonos a vos y te doy dinero. Entonces estoy inyectando liquidez al mercado. ¿Se entiende? Y esto tiende a bajar las tasas de interés. Vamos a entender algo. Nosotros estamos en Argentina y últimamente estábamos acostumbrados a bancos centrales donde eran bastante heterodoxos y había muchas formas de hacer política monetaria. Hasta te diría que el cepo podría ser una herramienta de política monetaria. Y todas tienen sus cositas. Estas son las que usa básicamente todo el mundo. Cuando vas a mirar lo que hace la Fed, básicamente nos están fijando, che, cuál es el tipo de cambio que quiero, un crawling peg o bandas de movimiento del dólar. No se están fijando nada de eso, sino que básicamente hacen ese tipo de operaciones dentro del mercado, comprando y vendiendo activos. Dice, quiero bajar la tasa de interés de corto plazo. Bueno, me pongo a vender dentro de la curva de bonos, me pongo a vender bonos. Listo. Los cortos, ¿no? Y eso es lo que va haciendo. Y así influye en la tasa de interés y también influye en las expectativas, influye también en la inflación, en casi todas las variables. Pero esas son las principales. Y después una, que esta es la que hizo China esta semana, son los requisitos de reservas. O sea, cuando yo soy un banco, tomo el dinero, vamos a suponer, de un plazo fijo de cualquier persona, y pues supongamos que me dio 100, dependiendo de las políticas que tenga el Banco Central, por ahí el Banco Central me dice, de esos 100, déjame 10 en forma de encaje, sin poder usarlo, y el resto utilizarlo para comprar activos, prestarlo, lo que vos quieras. Y vos, cambiando los requerimientos de encajes de los bancos, vos podés hacer que haya más liquidez en el mercado, que bajen las tasas, que aumenten los créditos, impulsar el sector económico, entre otras cosas. Y esto es lo que hizo China esta semana. ¿Qué hizo? Básicamente fue bajar estos requerimientos, dándole una capacidad prestable a los bancos que estaban alrededor de 2 billones de yuanes. Entonces eso te impulsa en los mercados. Después vamos a ver algo muy, muy importante, te diría que es la variable más importante y más que estando en Argentina, que es el tipo de cambio. Y vamos a ver los diferentes formas, ¿no?, de cómo manejarlo. Uno es el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio variable y el administrado. Nosotros en los 90 tuvimos la experiencia en Argentina de lo que es un tipo de cambio fijo. Em, y esto básicamente es una forma de cómo se va a mover la moneda. Esta es la principal política monetaria, donde yo acá digo, esto es lo que voy a hacer, ¿cuál va a ser mi ancla económica? No puedo anclar todas las variables económicas, entonces yo digo, bueno, voy a tener un tipo de cambio fijo. ¿Y eso qué implicancias tiene? Por ejemplo, el tipo de cambio fijo
Yo tengo un banco central en donde cual fijo el valor de mi moneda teniendo en cuenta una de referencia. Y ahí es donde fijo el valor y puedo fijar las expectativas del resto de las variables. Y esto es algo que podemos ver ahora, ¿no? Podríamos decir que hoy estamos viviendo un tipo de cambio fijo en Argentina. Después vamos a ver, no es un tipo de cambio fijo, pero lo principal de esta modalidad es freno las expectativas de todo, más que nada de la inflación, porque si yo devalúo, mañana va a ir a precios, va a haber un pass-through en un determinado tiempo y va a pasar de un lado para el otro. Y bueno, esto es lo que podríamos estar viendo hoy. ¿Qué requiere un tipo de cambio fijo? Que ya sabemos todo cómo es. Reservas internacionales que estén sanas, fuertes. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que vos tengas de flujos de financieros de dinero o mismo diferencias en las balanzas comerciales te pueden afectar muchísimo. Em, esto es lo que dije recién. El objetivo primordial es la estabilidad cambiaria, ¿no? Eso es lo principal. Ahí vos decís, ya está, lo fijo, normalmente a una moneda que sea bastante estable. Facilita muchísimo lo que es el comercio internacional y la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque estás reduciendo la incertidumbre de tus inversiones. Por ejemplo, estoy haciendo un carry trade, si yo tengo un tipo de cambio fijo y tengo una tasa que es mucho más alta a mi país de origen, y voy e invierto ahí porque sé que el tipo de cambio está fijo. Y esa ganancia va a ser mucho mayor que la que estoy en mi país. Entonces voy e invierto ahí. Esta es una política monetaria bastante limitada, ¿no? Bajo el régimen de tipo de cambio fijo, la política monetaria es menos flexible. El Banco Central no puede ajustar libremente las tasas de interés a como él tenga ganas. Vamos a ser sinceros, si yo te ajusto las tasas de interés por un tipo de cambio fijo, vamos a suponer que la quiero bajar porque necesito reactivar un poco la economía y eso me va a afectar muchísimo en el tipo de cambio y puedo tener pérdidas de reservas fuertes. ¿Se entiende? Esto es historia que ya conocemos todos. ¿Cuál es la ventaja? La estabilidad. Esto es la principal ventaja. Después, por la que se usa la estabilidad del tipo de cambio es para estabilizar la inflación. También la inflación, lo que, lo que vos tenés es que cuando tenés economías con antecedentes muy fuertes de inflación, como es Argentina, donde tuvimos inflaciones muy fuertes los últimos 20 años, y antes también, de los 90, tuvimos episodios de hiperinflación, y quedan muy guardados en la cabeza de todos. Al fijar las expectativas de devaluación, vos fijas también las expectativas de precio. Y eso es muy bueno y por lo que más se usa esta modalidad. ¿Cuáles son las desventajas? Que es que perdés bastante autonomía. Limita al Banco Central eh, a poder realizar básicamente cualquier tipo de mejora que quieras hacer. No te permite tocar variables. En cuanto vos tenés un tipo de cambio fijo y querés mover, no sé, por ejemplo, la tasa de interés, te va a afectar fuerte. Y necesitas sí o sí que la economía a nivel mundial no tenga cimbronazos. ¿Por qué? Y este es para mí el principal problema del tipo de cambio fijo. Que cuando vos tenés un tipo de cambio fijo, y vamos a suponer que tenés una crisis internacional, ¿qué es lo que va a pasar? Las monedas, va a haber una competencia de monedas a nivel mundial y el tipo de cambio de los países del mundo van a tender a bajar, van a tender a devaluarse. Y vos vas a quedar bastante estancado. Vamos a suponer que tenemos un tipo de cambio atado al dólar
Cuando vos tenés una crisis, hay un flight to quality, el dólar se empieza a apreciar. ¿Por qué? Porque los capitales van a Estados Unidos a buscar la famosa tasa libre de riesgo. ¿Está bien? Entonces se hace más caro el dólar. Y vos estás atado a ese valor, significa que vos también vas a ser más caro y entonces puede generar que tu balanza comercial se termine rompiendo totalmente en poco tiempo. Y cuando se te rompe la balanza comercial, vos vas a tener más importaciones que exportaciones porque ya estás caro. Vamos a suponer que somos Argentina, tenemos a Brasil, tenemos Uruguay, tenemos Chile, Paraguay, todos los países limítrofes que competimos bastante. Y de repente, por ejemplo, quieren comprar soja y por ahí la terminan comprando en Brasil, porque sale más barato que si la compras acá en Argentina. Por eso, es un ejemplo, ¿no? Pero ese sería el caso. Y a vos vas a tener una presión cada vez más grande contra las reservas. Y ahí es donde donde empiezan a haber problemas. Y donde tenés que buscar financiamiento, tenés que buscar em, que haya vender activos, como se hizo en una época, y que ir consiguiendo dinero para mantener las reservas. Después tenés el tipo de cambio flotante. El tipo de cambio flotante para mí es el mejor de todos, de las tres variables que tenés, porque básicamente lo que vos tenés es que la economía, el tipo de cambio, se ajuste a todas las variables, teniendo en cuenta la oferta y la demanda, en este caso de divisas, ¿no? En las características principales es eso, que el tipo de cambio fluctúa constantemente en función de factores como el comercio internacional, los flujos de capitales y las tasas de interés. Entonces, yo lo que digo es, cuando tengo un tipo de cambio flotante, no me importa el valor de la moneda, sino más bien cómo está la economía. Si yo de repente tengo flujos de capitales, vamos a suponer que hoy tenemos flujos de capitales positivos por un aumento de, de las reservas o de los depósitos, por lo que se blanqueo, como es el caso de hoy, me van a entrar muchos dólares y de esta manera el tipo de cambio se termina apreciando. Y vamos a suponer que al día siguiente se termina el flujo y el comercio internacional, como me hice muy caro porque me aprecié muchísimo por el flujo de capitales, empiezo a ser caro, dejo de tener superávit. Bueno, el tipo de cambio se va a ajustar constantemente a todas estas variables. Y claramente la tasa de interés, ¿no? Que la tasa de interés es la con la cual también puedo manejar esta variable. Si yo aumento la tasa de interés, vamos a suponer que la aumento, no sé, del 40 al 60, a un nivel dado del dólar, los extranjeros van a decir, che, en Argentina se puede ganar buenos intereses, están pagando mucho más, ¿por qué no invertimos ahí? Está bien, ¿qué van a hacer? Van a ingresar flujos de capital porque las tasas son más altas. Y eso también te va a ir compensando un poquito el tipo de cambio. ¿Se entiende cómo son los movimientos? Esto ya lo dije recién. Acá el papel del Banco Central, eh, como dijimos, no fija el tipo de cambio, solo lo puede influir a través de política monetaria, como son la tasa de interés. Y también puede ser que tenga políticas de mantener la base monetaria, por ejemplo. ¿Está bien? Eso no es una política monetaria en sí como las que planteé recién, pero tranquilamente uno podría tener tipo de cambio flotante, mantener la base monetaria estable de alguna manera, y de esta manera pueden haber fluctuaciones en el tipo de cambio, pero como tu base monetaria está clavada, vos vas a ver cómo sube el tipo de cambio por X factor y después se vuelve a acomodar siempre la medida para que se estabilice porque tu moneda está limitada para el mercado.
Las ventajas, bueno, es la flexibilidad, eso no cabe ninguna duda. Eh, te da, te amortigua ante choques externos, porque si, como decía antes, a diferencia del anterior, que es el tipo de cambio fijo, si se genera una crisis en el exterior, se devalúan los países vecinos, vos te vas a devaluar también, por ende no vas a perder competitividad en el sector, más que nada comercial, y tu economía va a estar relativamente bien, no vas a tener no se te va a volver cara la moneda y te van a dejar de comprar desde el exterior, ¿se entiende? Entonces, esto es un amortiguador de lo que es las crisis a nivel internacional. Eh, las desventajas que tiene es la incertidumbre. Vos cuando tenés un tipo de cambio flotante no sabés cuál va a ser el tipo de cambio. En Argentina no estamos para nada acostumbrados a esto, por ende, eh, a nosotros nos podría pegar bastante fuerte. ¿Por qué? Porque no conocemos los instrumentos derivados financieros, donde el más importante, te diría siempre, es el derivado financiero de las monedas, los futuros, que siempre se habla, el famoso ROFEX. Em, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés tipo de cambio flotante, se genera mucha incertidumbre, no sabés cuál va a ser el tipo de cambio, depende de muchísimas cosas, de básicamente todas las variables a nivel mundial, no solo de lo que hagas vos en tu país, y eso te mete un poco de miedo. Entonces vos decís, che, si quiero invertir, que ingresen capitales vía carry trade, para decirlo de alguna manera, si vos tenés un tipo de cambio flotante, no va a ser tan atractivo como cuando es un tipo de cambio fijo. Como no sabes a qué valor de dólar vas a salir. Sabes a qué vas a entrar, pero no sabes a cuál vas a salir. Y por ahí se te termina rompiendo la ganancia que tenías con una devaluación. Y eso es una desventaja a la hora de las inversiones. Lo que también te permite esto es especular. Y vos, como ya sabemos muchos, en la historia hay muchos antecedentes donde pueden haber especulaciones contra la moneda de un país, donde básicamente se alinea todo el mundo, y a pesar de que vos no quieras, el mercado te termina llevando a un lugar donde no querías. Y esta es la diferencia con el tipo de cambio flotante, perdón, con el tipo de cambio fijo, donde yo ya más o menos sé a dónde quiero ir. Acá, si vienen en economías chicas más que nada, como puede ser la Argentina, si vos tenés una política de tipo de cambio flotante y de repente un día para el otro se te van todos los capitales, se te genera una devaluación gigante en muy poco tiempo, y ahí es donde vas a tener problemas en otras variables de la economía. Después tenés un tipo de cambio administrado. Voy a acelerar un poquito porque me parece que estoy yendo bastante lento. Eh, Tenés el tipo de cambio administrado, o como nosotros lo conocemos como flotación sucia. Este es una combinación entre las dos, ¿no? Es un poquito de ambas. Un poquito de lo que es el tipo de cambio flotante y un poquito de lo que es el tipo de cambio fijo, donde la idea es que vos te vayas manteniendo eh, como en un canal, ¿no? Donde estés manejando las expectativas. Si, por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer a precios de hoy, digo, quiero que el dólar en Argentina esté entre 900 y 1100, entonces yo voy a ir actuando como Banco Central teniendo en cuenta esas líneas de tipo límite superior y límite inferior, y cuando llega al límite superior, digo, bueno, vamos a empezar, yo como Banco Central, a movernos un poquito para que hagamos bajar el dólar. ¿Cómo lo hacemos? Con las herramientas de política monetaria que habíamos dicho antes. Y lo mismo cuando está muy para abajo. Che, me estoy volviendo muy caro. Estaba en 1000 el dólar y ahora está en 900. Se me está complicando la balanza comercial. Bueno, vamos a poner en marcha las herramientas monetarias para hacer subir un poquito el dólar. Puede ser tasa de interés, puede ser eh, baja de encajes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh,
Bueno, esto es las bandas de flotación, lo que explicaba recién. La intervención del Banco Central claramente está ahí. Tiene las ventajas que tiene esto es la flexibilidad con un poquito de control. Genera estabilidad económica porque reduce la volatilidad, o sea, tiene lo bueno de lo que es el tipo de cambio eh, flotante, en el cual si hay expectativa, donde hay una crisis y todo el mundo se empieza a devaluar, nosotros nos podemos devaluar un poco y después volver a la media, y eso está bueno, pero tenemos antecedentes donde tenías este tipo de cambio administrado. Te diría que básicamente en Argentina la mayoría del tiempo fue tipo de cambio administrado. Em, Tuvimos mucho tipo de cambio fijo, mucho tipo de cambio administrado, casi nunca, y diría que nunca tipo de cambio flotante. Entonces, vos ahí te vas adaptando a todo lo que es el sector externo y el sector interno, ¿no? Acá normalmente se abusa un poquito de las políticas monetarias y se empiezan a eh, anclar un montón de variables en vez de solo anclar una sola como se usa normalmente. Las desventajas eh, tiene un poco de incertidumbre, claramente tiene incertidumbre porque está dentro de una banda de flotación el dólar, pero a vos te permite, no, perdón, al revés, vos no sabés como inversor cuándo es que va a actuar el gobierno o el Banco Central, cuándo es que va a tomar la decisión de dejarlo, de bajarlo o de subirlo dependiendo de dónde esté dentro de la banda. Entonces eso genera un poquito de incertidumbre porque es medio como a dedo de dónde va a pasar, ¿no? Y tiene un costo, ¿no? Tiene un costo la intervención, que son las reservas. Es como un tipo de cambio fijo. Si vos tenés que estar constantemente vendiendo reservas para mantener un tipo de cambio, y en algún punto se te puede llegar a acabar. Y eso es un problema muy grande. Y bueno, el riesgo de manipulaciones que decía recién, ¿no? Que uno no sabe bien cuándo es que el Banco Central va a decir, necesito bajarlo, lo voy a dejar un poquito más sobre el límite superior, sobre el límite inferior, y eso genera muchísima incertidumbre. Después tenés lo que es el comportamiento de tasas de interés. O sea, ya recién vimos lo que son los tipos de cambio, ahora tenemos lo que son las tasas de interés. Y la tasa de interés, básicamente, en economía siempre se miran lo que son los bonos, ¿no? Siempre se explica con bonos y por eso lo vamos a ir viendo un poquito de esa manera. Y los determinantes de la demanda, vamos a explicarlo un poquito mejor. O sea, ¿por qué explicamos con bonos? Porque la demanda de los bonos eh, y la oferta, ¿no? La combinación entre las dos, te van a dar una tasa de interés de mercado, ¿se entiende? Por eso se explica con bonos. ¿Y cuáles son los determinantes de la demanda de estos bonos? ¿No? Uno son la riqueza, el rendimiento esperado, el riesgo y la liquidez. La riqueza es muy simple. Cuando tengo, cuando los individuos de un país tienen más riquezas, más van a demandar sobre esos activos, por ende van a hacer subir el precio de los bonos, por ende la tasa de interés va a ser menor. Después, cuando el rendimiento esperado de ahora en adelante, porque siempre se tiene que mirar de ahora en adelante, es atractivo o se piensa que va a ser, que va a ser mayor, entonces ¿qué va a pasar? Yo voy a demandar muchos más de esos bonos y también va a bajar la tasa de interés y viceversa. Después tenés el riesgo es el grado de incertidumbre que tienen los bonos de ese país y entonces lo que te está diciendo es, bueno, ¿qué tan riesgoso es este país? Si es muy riesgoso, voy a demandar menos bonos, por ende va a subir la tasa y viceversa. ¿Se entiende? Y después la liquidez. Y la liquidez es muy importante y más en países tan chicos como el nuestro, hablando financieramente, que es, ¿qué facilidad puedo tener si compro ese bono de entrar y salir? Y pasa mucho en activos en Argentina, donde si vos querés entrar, ponele que si podés entrar,
las puntas están muy separadas, terminás comprando caro, y cuando querés vender, no podés vender, y entonces se te empieza a complicar un poquito lo que son las rentabilidades esperadas. Y ahí es donde decís, si tiene más liquidez y puede salir fácilmente, significa que lo voy a querer más, ese bono. Entonces, la teoría de la demanda de los activos lo que te dice es que la cantidad demandada de un activo se relaciona positivamente con la riqueza, también se relaciona positivamente con el rendimiento esperado y con la liquidez que tiene un bono. En cambio, la cantidad demandada de un activo se relaciona negativamente contra el riesgo que tienen ese bono, también teniendo en cuenta los rendimientos esperados de los activos alternativos, ¿no? Y después tenés la oferta, que la oferta básicamente es cómo se desplaza la curva de la oferta de bonos y depende básicamente de lo que haga el gobierno, ¿no? De ahí es la rentabilidad esperada de oportunidades de inversión, la inflación esperada y el presupuesto, ¿no? A ver, la rentabilidad esperada de las oportunidades de inversión, que es como por ahí la más difícil de entender, porque básicamente es, si yo, que soy el que toma, el que va a tomar deuda, por ende emitir bonos, veo que va a haber mucho, que los negocios dentro de esta economía van a ser mejores, me van a dar mucha más rentabilidad, entonces ¿yo qué voy a hacer? Voy a emitir deuda para realizar el negocio, ¿no? Y así ganar más dinero. Esa sería la renta. Eso es lo que se espera de rentabilidad esperada. Y esto entonces te dice, cuanto mayor sea la rentabilidad esperada de las oportunidades de inversión dentro del país, mayor va a ser la cantidad de bonos que se van a ofrecer al mercado. Esta es la inflación esperada. Y acá tenemos que ver lo que es el costo real, ¿no? Porque siempre tenemos que ver el costo real dentro de las inversiones. Pero el costo real de pedir prestado se mide de forma, teniendo en cuenta lo que es el costo, por ejemplo, la tasa de interés que voy a tomar hoy. Vamos a suponer, tengo una tasa de interés del 10%, la inflación esperada es del 5%, significa que el costo real que tengo yo de financiarme es un 5%. Y eso es lo que verdaderamente hay que ver. Y después tenés el presupuesto, perdón, o sea, cuanto menor sea la inflación esperada, más se va a demandar, ¿no? Después tenés el presupuesto gubernamental, que ahí esto también es lo que vivimos siempre, y hay una frase muy de moda ahora que no hay plata, y que no nos tenemos que endeudar mucho, porque eso es endeudar a las futuras generaciones, según lo que dice este gobierno actual. Eh, entonces, ¿qué, qué es? Si yo me sobrepaso de los gastos, significa que tengo que ir a demandar efectivo en algún lugar. Normalmente, como sabemos, me puedo financiar con lo que es emisión monetaria o me puedo financiar en el mercado emitiendo bonos. Entonces, cuanto mayor sea el gasto, mayor va a ser la oferta de bonos del mercado, ¿no? Entonces yo acá es cuando me pongo a ver, eh, cuando tenés que ir viendo todas estas variables que están dentro de la oferta y dentro de la demanda para generar el punto de equilibrio y saber cuál es la tasa de interés de mercado. Y ahora bien, vos me vas a decir, Nahuel, me acabas de explicar un montón de cosas que no tienen nada que ver con absolutamente nada de lo que son las inversiones o lo que son las tomas de crédito. Y no, la verdad que sí, ahora eso fue la explicación de algunas cosas de política monetaria y ahora vamos a ver cómo nos afecta. Y vamos a ir un poco de lo que está pasando hoy en el mercado, porque es lo que nos más interesa. Lo que a todos nos interesa es qué está pasando hoy y qué me conviene hacer, ¿no? Vamos a ir por partes. Primero vamos a ver lo que está pasando, lo que se está viendo en el mercado. Es un gobierno que tiene
que, que tiene, hay bastantes problemas en lo que es la economía, más que nada en la parte financiera, no hay mucho dinero y está tomando medidas para salir adelante de todo esto, ¿no? Y también tiene inflación en el medio. Entonces, cuando digo el principal problema que hay en la Argentina es, y fue más que nada, ahora está bajando, es la inflación. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Claramente es tomar como posición de tipo de cambio, un tipo de cambio fijo. No es fijo porque tenés ese crawling peg del 2% mensual, pero está yendo más que nada por ese camino. También lo podríamos ver como si fuese una especie de tipo de cambio administrado, flotación sucia, pero no sería el caso. Sería estamos más del lado del tipo de cambio fijo. ¿Está bien? Porque básicamente, más que nada, teniendo en cuenta la normativa, donde la compra de dólares por un lado se vende por el contado con liqui y todo ese tipo de operaciones que se están haciendo, herramientas de mercado de capitales, perdón, herramientas de política monetaria, eso te está dando a entender de que estamos dentro de un tipo de cambio fijo. ¿Por qué tenemos un tipo de cambio fijo? Porque tenemos que anclar las expectativas de devaluación, de inflación. Vos, al decir no te voy a devaluar más que este 2% mensual, significa que ya no estás en la incertidumbre de cuánto se va a devaluar la moneda, por ende no vas a estar diciendo, che, hoy tengo que vender, tengo que aumentar los precios, no solo ese 2% más un 2 y un poquito más por las dudas, sino que, bueno, tengo el 2% y sé que el mes que viene va a ser el 2%, entonces ya la inercia inflacionaria vía tipo de cambio se te achica bastante. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos ese crawling peg y según lo que dice el gobierno, eh, yo tengo una inflación que está en torno al 4%. ¿Está bien? Cuando esa inflación del 4% llegue más cercano al 2%, que sería el límite inferior de la inflación, ¿sí? ¿Me va bien? Ah, perdón. Cuando esté más cercano la inflación a ese 2% de que es el crawling peg, yo voy a ir bajando el crawling peg hasta que la inflación se haga cero. ¿Está bien? Eso es lo que hoy está planteando el gobierno. Yo lo decía por ahí por abril, nadie me creía. Después salió Milei a decirlo en los medios y todavía no le sigue creyendo el mercado. No, casi todos, o sea, hay mucho del mercado que sí cree esto. Y la idea es esa, si cuanto te baje la inflación, me van a bajar el crawling peg. Y ahí ya te vas teniendo una idea de en qué invertir o en dónde pedir financiamiento. ¿Se entiende? Después vamos a ir por ese lado. No, vamos ahora. Cuando tengo... ¿Dónde invertir? ¿Dónde hago lo que es el cash management? Si tengo dinero que me sobra, ¿dónde lo voy a invertir? Bueno, por un lado, con lo que te acabo de decir, teniendo en cuenta la idea del gobierno, esto puede pasar, porque te puede pasar mil cosas en el medio, puede cambiar la política, pero mientras se lleva adelante esta idea y salga, vos ya sabés que no tenés que invertir en activos que son los famosos dollar link, atados al dólar. Ahí ya tenés una pequeña pista. Si vos sabés que están tomando la modalidad de tipo de cambio fijo que frena las expectativas de inflación y que está bajando la inflación constantemente, ya también sabés de dónde no invertir, que es en activos atados a la inflación, los famosos bonos SER. Esto es a grandes rasgos. Después tenemos que ir viendo tasas de interés. No sé, por ejemplo, hace poquito las tasas de interés de los bonos SER estaban por arriba, estaban muy por arriba, entonces vos tenías una cobertura contra la inflación más una tasa que te daba mayor a la que es la tasa fija, entonces por ahí sí te convenía. Pero en términos generales, a vos, hoy, teniendo en cuenta este marco económico que te acabo, o que nos da el gobierno, no te los doy yo, te lo marca el gobierno, no tendrías que estar invirtiendo en inflación porque la inflación varía a la baja. ¿Y dónde debería sí estar invertido? En tasa fija. ¿Por qué? Porque vos tenés una tasa fija que hoy está en torno del 4% también, igual que la inflación. Y si mañana baja la inflación, vamos a suponer que mañana baja del 2 a 3, significa que yo ya tengo ese 1% de ganancia. ¿Se entiende? Y vamos a suponer que pasan los meses. Y
En el mes 2, la inflación ahora es del 2. O sea, ya tengo 2 puntos. Si yo estoy hablando de que compré el bono hoy, no si lo compro mañana, porque si lo compro mañana, seguramente las tasas bajen, por ende el precio suba y no puedas acceder a esa misma tasa. Entonces, en términos, si compraste el bono hoy, una LECAP, vamos a suponer, cuanto vaya pasando más del tiempo y siga bajando la inflación, yo voy a poder agrandar esta brecha que te estaba mostrando de inflación contra la tasa que me paga mensualmente ese bono. No me paga mensual, pero se usa la tasa mensual para tener un cálculo. Entonces, a mí, ¿qué me conviene hacer? Estar hoy, teniendo en cuenta todo lo que te acabo de decir, es estar comprado en el CAP y estar comprado lo más largo posible. ¿Por qué? Porque tenés la curva que básicamente te rinde muy similar en todos los tramos. Está bastante aplanada la curva de los bonos de las letras. Entonces, si todas valen 4%, me conviene estar invirtiendo en la más larga. Hoy, ¿por qué? Porque me va a bajar la inflación. ¿Está bien? Y ahí te estoy mostrando dónde puedo invertir cómo puedo hacer mi estrategia de cash management para las empresas, o mismo para invertir como personas, ¿no? Esto puede variar claramente. El mercado de capitales tiene un mercado secundario en el cual hay expectativas en el medio. Muchas veces vos podés ir con este camino que marcaba recién, pero en el medio van cambiando expectativas o las tasas por ahí de repente de un día para otro se hacen muy bajas, entonces se pasan a otros activos, hay fluctuaciones en el mercado, hay volatilidad en los precios, pero básicamente si todo se mantiene con estos parámetros, esta sería la mejor alternativa de inversión. Pero como decía recién un rato, a veces los precios bajan demasiado, te generan mayores tasas, se vuelve más atractivo y por ahí cambia un poquito y no es tan lineal. Pero en términos generales, hoy lo que te conviene para realizar inversiones es estar dentro del mundo de tasa fija. Y ahora vamos para el otro lado, ¿no? Que es el financiamiento de las empresas. Y acá también tenemos que tener en cuenta lo mismo, que es la inflación, y tenemos que tener en cuenta el tipo de cambio, y tenemos que tener en cuenta la tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a financiar, vamos a suponer que soy una empresa en Argentina, eh, tengo muchas alternativas. Me puedo financiar en dólar linked, me puedo financiar en un crédito UVA, vamos a suponer, o puedo hacer una UN UVA o a toda la inflación, o puedo financiarme a tasa fija. Vamos a suponer y vamos a dar ejemplos. Me financio en el banco, típico crédito bancario. Vamos a suponer esto con el ejemplo que di hace un ratito, recién, de cómo viene la economía. No significa que por ahí termine pasando, pero teniendo en cuenta ese ejemplo, vamos a suponer que hoy voy al banco y quiero, para realizar una inversión de capital, comprar una máquina o capital trabajo, no importa. Vamos a suponer que ahora el tipo de cambio, perdón, que saco un crédito al 60% en el banco por 2 años. ¿Qué significa eso? Que yo durante 2 años voy a estar pagando esa tasa del 60%. ¿Y qué pasa si, como te comentaba en el ejemplo de recién, la inflación pasa a estar dentro del 1, 2, 2,5 o menos para el resto de no sé, de 6 meses en adelante? O sea, el 60% de la vida de tu crédito, la inflación bajó, las tasas bajaron. ¿Qué va a pasar? Estás pagando el crédito más caro de tu vida. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que medir a la hora de tomar créditos. Entonces, ¿hoy te conviene tomar un crédito a tasa fija? A mi entender, no, hoy. En otro momento diría siempre tomar crédito a tasa fija. ¿Por qué? Porque en la historia argentina, siempre que se tomaron créditos y lo ataste al UVA, al dólar o lo que se te ocurra, terminaste perdiendo. Entonces, acá está la dicotomía, donde cada uno elige. Yo voy a tasa fija sabiendo que puedo llegar a pagar el crédito muy caro si todo sale bien, o me arriesgo y tomo otro tipo de crédito. ¿Por qué otro tipo de crédito? Porque, por ejemplo, si yo tomo un tipo de cambio, perdón, si tomo un crédito
que lo puedes tomar al banco, lo puedes tomar en el mercado de capitales, pues una ON, cambios de cheques, de pagarés, todo lo que se te ocurra. Si yo ahora tengo un tipo de cambio que, perdón, que tomo un crédito que esté atado al tipo de cambio, como mínimo sabes que tenés un costo del 2% mensual. ¿Está bien? Y normalmente la diferencia con el crédito, el común en pesos, que el de en pesos está, como te decía, vamos a suponer 60%. Bueno, si yo tomo un crédito en dólares, voy a tener un crédito que básicamente va a estar atado a una tasa del 2-3% anual, que es lo que hoy está en el mercado, como mucho el 5%. Entonces ahí ya tenés una idea de cuál va a ser el costo. Y si yo, como te había dicho en el ejemplo anterior, que es más o menos lo que quiere hacer el gobierno, de que baja la inflación y bajo el crawling peg, por ende el tipo de cambio en algún punto va a ser fijo, no se va a mover, el mejor de los créditos y más baratos puede llegar a ser tomar un crédito en dólares. ¿Se entiende? Y también podríamos verlo del lado de la inflación. Si yo tomo un crédito atado a la inflación, también la tasa de interés que me van a cobrar va a ser muy chica en comparación a la del 60% de tasa fija. Hay tasas mucho menores en tasa fija, ¿no? Pero es un ejemplo. Si yo tomo un crédito que, por ejemplo, es inflación más 3, 4, 5 de tasa, y mañana la inflación desaparece, o se va al 3% o 4% anual, yo solamente estoy pagando ese 2% más la inflación, que va a ser muy chica. Entonces es bastante barato. No sé si sé qué recomiendo, pero yo estaría mucho más del lado de tomar un crédito en dólares. Pero me vas a decir, Nahuel, estás en Argentina, ¿cómo vas a tomar un crédito en dólares? ¿No leíste en un libro de historia? Sí, los leí, claramente. Sabemos todo lo que pasó. Pero eh, también vos tuviste en los 90 un momento donde tuviste casi 10 años con un tipo de cambio fijo y no pasó nada. Si lo hubieses tomado en el 92, la verdad que te salía bastante barato ese crédito. Y eso es lo que tenemos que pensar hoy en día a la hora de invertir, o sea, todo lo que es el cash management y de dónde tomar créditos. Y seguramente a alguno se le ocurra, Nahuel, ¿dónde puedo tomar créditos en dólares? Y ahí hay preguntas, es bastante difícil. Si yo soy persona física, es muy probable que no me presten ni loco en dólares. ¿Por qué? Por normativa del Banco Central. Si soy empresa, tampoco. Si soy una empresa común. Pero si soy exportador o importador, sí. ¿Por qué? Porque está, están más ligados todos los créditos en dólares a ese sector. Pero, pero, no hace falta que sea un exportador o importador, porque yo puedo tener un negocio, puedo tener todas mis cuentas abiertas dentro del mercado de capitales, puedo tener una SGR y puedo financiarme en dólares dentro del mercado de capitales. Y literalmente hoy las tasas están bastante bajas, están en el 2, 3%, 5 como mucho, en lo que es en dólares. Y no necesariamente tenés que ser un exportador importador. También hay miles de instrumentos dentro del mercado de capitales que te permiten hacer todo este tipo de movimientos, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver. Sé que no es una decisión fácil estando en Argentina tomar un crédito atado a alguna de estas variables como son inflación y dólar que no paran de subir constantemente. O que no pararon de subir constantemente. Bueno, ya llegamos a la hora. Vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta o si, Gianluca, vos tenés algo. Muchas gracias, Nahuel, por la exposición. La verdad que súper interesante. Abrimos ahí el chat para la gente que quiera hacer alguna pregunta. Voy a empezar yo porque la verdad que, nada, súper, súper interesante y quiero, nada, retomar un punto que me parece que es uno de los más importantes y el de mayor interés, ¿no? Te voy a poner un contexto, Nahuel. Supongamos hoy en día que soy una pyme argentina, ¿sí? A mí me sobra, como dijiste, un flujo de utilidad, un flujo de caja, tengo que pagar salarios, ¿sí? Y quiero ver la manera de cómo con este flujo que yo tengo actual
si me puedo cubrir para el pago de los salarios futuros al corto plazo. ¿Qué recomendarías, sí, de tu experiencia profesional a esta determinada pyme, ¿no? Que es una de las consultas que recibimos muy seguidas? Bueno, lo primero que le voy a decir a una empresa es que tenga mucho cuidado de dónde invertir esos capitales. ¿Por qué? Porque si vos tenés un capital que sabés que lo tenés que usar en un mes o lo tenés que usar en 2 meses, que es para, vamos a suponer, el pago de aguinaldos de diciembre, faltan un par de meses, ya sabés que lo tenés y no lo tenés que perder, para nada. Entonces, eso es lo que te marca es el horizonte temporal de la inversión, de tu inversión. Y eso es lo que te tenés que concentrar. Nunca te concentres y nunca escuches en la televisión o asesores que por ahí no están bastante duchos. Y ahí es donde vos tenés que decir, si tengo 2 meses en la cual tengo que usar dinero, yo vamos a suponer que lo tengo que usar el 15 de diciembre, bueno, yo tengo que estar invertido en algo que esté como mínimo 4 días antes allá me esté dando el capital completito y entero en mi cuenta. Eso es lo principal, o sea, como un plazo fijo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ha pasado mucha gente que ha invertido en el mercado de capitales el dinero que necesitaba para realizar una compra de mercadería o pagar sueldos o lo que sea, donde lo tenía que pagar en 2 meses y por ahí estaba invertido en activos que tenían otra duration, que tenían otro plazo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque como tenías mucha volatilidad de todas las variables que comentamos recién en la charla, porque vamos a suponer la inflación, entonces en un momento era muy conveniente estar invertido en bonos atados a la inflación. No paraban de subir. En el medio, a vos te generó, hubo una caída en el mercado dentro de los bonos SER y perdiste dinero. Y vos tuviste que salir en el mercado secundario al precio del momento y que era mucho más bajo de lo que vos esperabas. Entonces, no importa cuando vos estás realizando el cash management de una empresa, las expectativas de absolutamente nada. Trata de hedgearlo con tu horizonte temporal y que el bono o el activo que compres tenga vencimiento en esa fecha. ¿Se entiende? Y tratar de minimizar los riesgos, ¿no? Por supuesto. Perfecto, Nahuel, súper claro. Ahora voy a leer una pregunta del chat y ya con esta finalizamos. Martín dice, en el caso de un ahorro, ¿recomendás LECAPS, MEP u otro instrumento? Bueno, como recién, como decía, ¿no? Depende de tu horizonte temporal, también depende de qué es lo que quieras hacer. Cuando vos tenés un ahorro, y, eh, fíjate qué vas a hacer con ese ahorro. Primero, fíjate cuándo lo vas a gastar, en qué periodo, en qué tiempo. ¿Cuánto tengo? ¿Un año? ¿Tengo 3 meses? Vamos a suponer que tenés que irte de vacaciones en enero y tenés que pagar el viaje. Bueno, no inviertas más que eso. Y después tenés que ver también la moneda que la que vas a invertir. Si vos ya te querés asegurar de un tipo de cambio, vamos a suponer barato, hoy tenés que irte a Estados Unidos y que necesitas los dólares. Bueno, hoy te conviene comprar en el MEP, claramente, a 1.200 en vez de pagar el 1.500 de la tarjeta. Ese sería un objetivo que tenés que tener en cuenta. ¿Se entiende? En cambio, si querés hacer inversiones mucho más largas, por ahí no es lo recomendable. También tenés que ver qué aversión al riesgo tenés. Si vos no querés tener fluctuaciones, a ver, no te digo que compres dólar. Hoy, particularmente hoy, parecería ser que el dólar está barato, pero el dólar no te genera ningún flujo, no te genera ningún flujo de dinero. Entonces, por ahí te convendría estar en bonos, en LECAPS hoy, porque te pagan una renta que es bastante alta y teniendo en cuenta toda la historia que te conté hace un rato, es uno de los activos que más se recomiendan. Eh, pero hoy, dentro de lo que se habla del mercado, hoy está, entre comillas, barato el dólar y hay mucha gente empezando de a poquito dolarizar un poco la cartera, ¿no? Porque también venimos de una baja fuerte del dólar. Creo que había otra pregunta por ahí, Jen. Sí, Ariel dice, con respecto a la pyme y el sobrante de caja, sí, te pide que seas un poco más específico en qué invertir a corto plazo. De corto plazo no te vayas mucho más lejos Cuando me decís corto plazo, estimo que deben ser 2, 3 meses. Y yo ahí te digo, sí, no te vayas de lo que son las LECAPs, para nada. Vos tenés, vamos a poner, 100 pesos, compras una LECAP y sabés que dentro de
3 meses vas a tener 130. Listo. No sabés qué va a pasar con el dólar. Nadie sabe qué va a pasar con el dólar. Podemos tener estimaciones, pero seguramente el 50% te acierte al resultado y el otro 50% no. Pero nadie sabe. En cambio, acá ya ves cuánto vas a usar. Anda al ECAPS. Después, cuando tenés corto plazo, hoy no te conviene ir atados a la inflación, porque los bonos que tenés de la curva de bonos atados a la inflación, por ahí no tienen los vencimientos donde vos necesitas. Los bonos SER son normalmente más largos. Sí, tenés a 4, 5, tenés más cortos también. Pero si vos me hablas de corto plazo, 1 o 2 meses, y yo me iría al ECAP sin ningún tipo de duda. Aparte, cuando vas a un bono atado a la inflación, es muy probable que ya tenga totalmente asumido la inflación en el corto plazo. Entonces no vas a tener ningún tipo de ganancia. Por eso es muy recomendable hoy estar en el ECAPS para el corto plazo. El menor a un año seguramente sea LECAPS. Perfecto, Nahuel. Súper clara la explicación. La verdad que excelente charla y un valor muy importante para todos aquellos que tengan una pyme. Así que bueno, damos por finalizado el webinar. Agradecerte nuevamente por tu tiempo y a todos los que se unieron. Espero que se lleven el gran valor que aportó Nahuel durante todo el webinar. Y esto va a quedar obviamente subido y guardado en nuestro canal de YouTube. Así que nada, saludamos a todos, le damos las gracias a Nahuel y esperamos vernos pronto. Chao, un gusto. Que te pasen bien. Hasta luego.